Jesús. Amén. Un aplauso para los niños. Cuando yo tenía 21 añitos, 22 añitos, ya hace de eso tiempo, recién llegado a los brazos del Señor, pasé muchísimo tiempo observando, mirando a mi maestra en los primeros pasos de la fe. Y yo no estoy seguro de que ella se diera cuenta de cuánto me impactaron aquellos momentos que pasábamos juntos hablando de las cosas del Señor. El observar su confianza en los principios bíblicos, pues creó un punto de inflexión en mi vida muy notorio, porque me di cuenta de que no solo es posible, sino que es vital el vivir conforme a las Escrituras. Esa maestra mantuvo su fe en el Señor, mantuvo su fe en mí, mantuvo su mirada en el Señor, mantuvo toda su vida frente al Señor, y yo lo pude ver. Pude ver que tenía temor de Dios, pude ver que tenía pasión por Dios, pude ver que lo que ella leía lo hacía, y eso causó un impacto muy grande en mi vida. Esa maestra que inició mis primeros pasos en la fe es mi querida esposa, la pastora Noemí. Ay, ya está. Menos mal que tengo unos ayudantes increíbles. Es por eso que le puse al sermón el título de no solamente es posible, sino vital, el vivir conforme a las Escrituras. ¿Cuánto lo creen? Es muy importante que como pueblo de Dios en el siglo XXI, el tiempo que nos ha tocado vivir, estemos teniendo en cuenta esta gran verdad, que es vital para mi vida el que esté viviendo conforme a lo que la palabra de Dios me enseña diariamente. Y en caso de que te preguntes, tengas alguna inquietud de saber por qué, la razón de por qué es tan importante el vivir conforme a las Escrituras, permite decirte que lo que realmente hay algo que está en juego en tu vida y en mi vida. ¿Por qué está en vital? Porque está en juego esta serie de verdades. Si tú no vives acorde a la palabra de Dios, estarás más influenciado por el demonio, por el diablo y sus ángeles, que por lo que el Espíritu Santo quiera trabajar en ti. Esa es una gran verdad que tiene que estar siempre en nuestra vida. En segundo lugar, si tu mente no está cimentada en la palabra de Dios, a veces te sentirás como una pelota de ping-pong que rebota por una circunstancia a otra sin reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida, porque no lo puedes ver. Ves la circunstancia. No estás anclado en la palabra, sino en lo que te está sucediendo. Si tu mente no está cimentada en estas verdades, ocurrirá algo también, y es que, hermano, reaccionarás a las presiones que vengan a tu vida en un momento dado de una manera inestable, de una manera imprevisible, y tomarás tus decisiones basadas en las emociones que tengas en ese momento. Y eso puede ser muy dañino para nosotros. Puede ser perjudicial para nosotros. Pero hoy quiero que seas convencido de algo. Quiero que seas convencida de algo, y es del hecho de que el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera, sino que vivamos cimentados en la palabra de Dios, anclados en la palabra de Dios. Y quiero leer 2 Timoteo capítulo 3, versos 10 al 16. Eso no está en las imágenes, lo voy a leer aquí directamente. 2 Timoteo 3, versos 10 al 16. Lo voy a leer en la versión NTV. Y esto es un encargo que le hace Pablo a su discípulo, a su hijo Timoteo. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir
una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, dice la palabra del Señor. Él sabe por qué necesitamos ayuda, hermanos, para reaccionar con sabiduría, para movernos ante las situaciones difíciles con poder, con gracia. Él sabe todo eso, por lo que nos ha dado su palabra, nos ha dado a nosotros una palabra que está llena de enseñanzas prácticas y no filosóficas para guiarnos en medio de cada circunstancia de la vida. No es un compendio de buenas ideas bien escritas por un hombre docto conocido en la escritura griega. No es un compendio de ideas sabias, sino que es la misma palabra de Dios que brota de su ser para que tengamos una revelación, una institución en nuestra vida poderosa que cambie nuestra vida por completo. Esa palabra produce efecto al que la escucha con fe, al que se mueve en medio de esa palabra. Produce poder, dilo conmigo, produce poder, porque es la palabra de Dios. Y yo me siento muy agradecido, hermano y hermana, de que a lo largo de los años Él siga grabando en mi mente, en mi corazón de una manera notoria, de una forma paciente, pero continua. El Espíritu Santo sigue trabajando en mí, quitando mi tosudez muchas veces que está en mi cabeza y produciendo en mi vida fe para que pueda entender, comprender la voluntad de Dios y pueda andar en su camino de una forma correcta. Y no es fácil, amén. Pero sí que es posible porque tenemos un gran maestro que nos ayuda a impulsarnos, nos da el poder para ello. Hermano, quiero decirte que hay una serie de principios que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida para poder llevar a cabo la tarea que Dios quiere. Y el primer principio que podemos encontrar en la palabra es que debemos de obedecer a Dios. Todo eso lo sabemos todos nosotros. Debemos de obedecer a Dios dejando las consecuencias, es decir, los resultados en sus manos. Amén. Ahí está, muy bien. Para obedecer a Dios, en primer lugar, es necesario que tú sepas lo que Él quiere que haga. Si no, no sabríamos hacerlo. Eso significa que leer la palabra de Dios y pasar tiempo en oración debe de ser lo más importante para ti y para mí. Pero para que eso ocurra, tenemos que entender que Dios no ha creado una serie de ideas en nuestra mente como una religión, sino lo que pretende Dios es que tengamos una relación íntima con Él. Cada uno de nosotros, en forma personal y también en forma congregacional. Dios da, hermanos, un mensaje a la iglesia, pero también te da un mensaje personal a ti. Para que tú puedas entender, para que la iglesia pueda entender todo eso, tenemos que tener una relación profunda, fuerte con Dios. Si tú quieres conocer a tu novio, tendrás que estar cerca de él, tendrás que conocerle, ver cómo se mueve, ver cómo actúa. Si tú quieres conocer a tu esposo más y más cada día, pues tienes que hablar más con él, tienes que trabajar más con él, tienes que estar más con él. Si tú quieres conocer a tu esposa, pues prepárate, porque tienen enciclopedias para enseñarte, para mostrarte su vida. Tienen un montón de cosas que decirte, pero es necesaria la cercanía. Es necesario, hermano, que tengamos cercanía con el Señor, de cara a cara con el Señor. Y luego tenemos que confiar en que Él se va a encargar de todo lo que ocurra como resultado. Tú tienes que poner la fe en el Señor, decirle: Señor, si tú me dices que yo haga esto,
pues nada, voy a dar ese paso de fe. Y dejarlo así. Y confiar en el resultado que pueda darnos el Señor. Y yo sé, hermanos, y entiendo que uno de los mayores obstáculos para obedecer a Dios es el miedo a los resultados. Hay cierto temor a ver los resultados que nos puede dar el Señor. Queremos a veces también conocer los resultados de una forma inmediata para poder decidir si queremos o no seguir adelante. Sin embargo, no es esa la forma que tiene el Señor de obrar en medio nuestro. Solamente Dios conoce el futuro y Él nos llama a confiar en Él, caminando por fe, no por vista. La palabra de Dios nos dice que pues vivimos por lo que creemos, es decir, por fe y no por lo que vemos. Esa es una nueva forma de vida que Dios nos ha dado una vez que hemos conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Ya la forma antigua de creer cuando lo vemos tiene que ir transformándose en nosotros, ahora dejando nuestra carga, nuestra fe puesta en los brazos del Señor y viendo cómo se produce el milagro, no a la manera que nosotros queremos, sino a la manera que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. No esperando que sea como los jóvenes quieren, que con un teclazo aparezca todo en la pantalla. Eso no está en los planes de Dios. Puede ser que un día sí, pero la mayoría de las veces no. Hay un proceso de aprendizaje en medio del tiempo que Dios quiere darnos. Ese proceso de tiempo viene a darnos calidad de vida como estudiantes. Podemos ver cómo Dios va trabajando en medio nuestro cuando actuamos en el tiempo de Dios. Y repentinamente viene el milagro. Sucede el evento, porque Dios es fiel y lo hará a su manera. ¿Cuántos lo creen? No podemos sentirnos defraudados que Dios haga el milagro de forma distinta a la que nosotros pensamos. Porque lo que Dios quiere darte siempre es mejor a lo que tú quieres. Siempre es mucho mejor. Por tanto, cuando venga ese milagro, dale gracias a Dios. Hermanos, lo sé. Yo entiendo muy bien que se necesita mucho valor para obedecer cuando no se conoce el resultado de forma inmediata. Y eso es justo lo que Dios quiere formar en nuestra vida, esa forma de vida nueva, de fe, de actuar en base, no hermanos a lo que estamos viendo, sino a lo que hemos creído de parte de Dios. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es entonces? Es dar un paso en la fe, en la obediencia, sabiendo que el Señor nos tiene a nosotros y al futuro en sus manos, porque a Él no se le escapa nada. Él no tiene un descontrol como por ejemplo nosotros, que nos olvidamos de apagar el fuego, se nos quema el potaje, se nos olvida darle de comer al niño media hora antes, se nos olvida. No, Él tiene todo cronometrado, sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, no se le escapa absolutamente nada, lo tiene todo en sus manos. Por lo tanto, Él es el responsable del resultado y lo va a usar no para tu gloria, sino para su gloria. Incluso si no es ni mucho menos lo que esperamos o deseamos. Todo lo que haga Dios en favor nuestro lo va a glorificar a Él siempre. Lo va a glorificar a Él siempre. Y yo sé, hermanos, que esto puede haber ocurrido en todos, pero ha habido momentos en mi vida en los que de verdad creía que hacía justo lo que el Señor quería que hiciera. Y parecía que eso provocaba pues un desastre, otro desastre, otro desastre. Enfrenté a ataques espirituales tras otros, y las pruebas y dificultades se iban multiplicando muchas veces en mi vida creyendo que yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, estas experiencias nos han llevado a todos, hermanos, a buscarle en absoluta dependencia, totalmente dependencia de nuestro Padre Celestial. Él siempre me había sido fiel desde el principio, aún antes de que yo lo conociera, ya Él estaba siendo fiel conmigo. Él tenía un llamado para mi vida y me estaba cuidando aún en medio de mi rebeldía como adolescente, me estaba cuidando. Al igual que ustedes, Dios ya sabía cómo iban a ser ustedes y los estaba preservando para su gloria. Nos estaba cuidando a todos y a cada uno. Hoy estamos aquí porque Él lo ha querido desde el principio, hermano. Y eso fue que fuera más fácil que yo volviera a confiar en Él, pasara lo que pasara, hubiera desastre que hubiera, me hacía más fácil volver al Señor porque sabía que lo tenía todo bajo control. Y eso ayuda a descansar.
¿Qué ocurre con nuestros hijos cuando están en casa, son pequeños y bueno, y no tan pequeños también? ¿Qué ocurre cuando saben que estamos en casa? Pues ellos, hay algo que ocurre, que hay como cierta despreocupación. Se aligeran de sus cargas porque saben que mami y papi están allí para solucionarlo. Eso es bueno. No es bueno siempre, pero sí es bueno para nosotros que reconozcamos que dependemos absolutamente de Él. Él nos impulsa a hacer las cosas a su manera, nos lo revela el Espíritu Santo, pero nuestra dependencia debe ser absoluta para con Él. En segundo lugar, hay un segundo principio que quiero compartir contigo, y es que debemos entender que el Señor está, como te dije, en absoluto control de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y esto es fundamental para tu éxito, para mi éxito, para nuestra vida. Y tenemos que ponerlo unido al primer principio. ¿Cuál era el primer principio? Obedezcamos a Dios y dejamos las consecuencias en sus manos. Pero también recordar que Dios tiene control absoluto. Esto es fundamental. Si nosotros no confiamos en que el Señor es soberano sobre los resultados de nuestra obediencia, escúchame bien, tenemos una buena razón para no hacer lo que Él dice. Pero escúchame lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, si tú le perteneces a Jesús, si tú andas en su camino, nada puede sucederte fuera de su voluntad. ¿Están de acuerdo conmigo? Incluso aquello que pueda parecernos mal en nuestra vida, Dios lo permite. Incluso aquellas circunstancias en las cuales nos hagan, como decimos aquí en Canarias, encochinar, enfadar, Dios la permite. Porque hay un propósito detrás de todo ello. Si Dios permite penurias, dificultades en nuestra vida, es porque tiene un buen propósito para ello. Aunque no sepamos siempre cuál es ese propósito o esa razón para nuestra vida. Queremos que todo funcione bien desde ahora mismo, ya, en este momento. Pero las prioridades del Señor son eternas. Es otra forma de hacer las cosas. Él promete que los sufrimientos momentáneos que experimentamos, desea que entendamos que no son dignos de ser comparados con la gloria que nos espera en el cielo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Gloria a Dios. Vivimos, hermanos, bajo el dosel, bajo una cobertura de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios. Es decir, vivimos bajo la cobertura absoluta de Dios, y si nosotros no creyéramos esto, tendríamos que finalizar diciendo que somos unas víctimas que están a merced de lo que el mundo desee, de lo que el diablo desee para nuestra vida. Pero recuerda esto, pero como el Señor es soberano sobre todas las circunstancias de nuestra vida, no somos ni mucho menos víctimas. Él toma todo lo malo que te ocurra a ti, todo lo malo que me ocurra a mí, de manera que nos restaure y nos perfeccione. De manera que nos afirme y que nos sostenga. De manera que nos fortalezca y que nos establezca sobre un fundamento sólido, como nos dice 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, ya estoy finalizando. Hay un último principio que quiero comentarles que también es muy importante para nosotros, y es que debemos de confiar en el Señor para cada necesidad. ¿Cuántos lo hacen?
Cuando Hacienda nos reclama algo, ¿estamos confiando en el Señor? Cuando nos viene una multa de 300 euros porque dice el guardia civil que pasamos a 81 kilómetros por hora en vez de 80, ¿estamos esperando en el Señor? Debemos de confiar en el Señor para cada necesidad. Si nosotros queremos vivir satisfechos en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, tenemos que tener conciencia de que nuestro Dios es digno de toda confianza por nuestra parte, como nos dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesús vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. ¿Cuántos lo creen? Me gustaría que lo leyéramos ahora en primera persona, como si fuera esta lectura para mí. Mas el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que yo haya padecido un poco de tiempo, Él mismo me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca en Él. Muchas veces la palabra de Dios deberíamos de hacer un trastoque gramatical y aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántos aplican las promesas de Dios a su vida? Es la mejor forma de que se apliquen a nosotros, poniéndolo en primera persona. Podemos descansar en la absoluta confianza de que si Dios hace una promesa, dilo conmigo, la cumplirá. ¿A cuántos les ha hecho promesa el Señor? ¿A cuántos les faltan por verla cumplirse? ¿Cuántos creen que la cumplirá? Dile al hermano, la va a cumplir, tranquilo, tranquila. La va a cumplir, claro que sí. Porque fiel es quien te ha llamado. No miente, no es hijo de hombre para que mienta. Si no confiamos en Él, ocurrirá algo. Que entrará ansiedad, entrará preocupación, entrará temor. Cuando Dios tiene profunda paz para nosotros cuando descansamos en Él. Me gusta mucho la ilustración que da la parábola del sembrador, porque nos habla de que la semilla crece al tiempo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Cada semilla tiene su tiempo. Y cada promesa que Dios tiene para tu vida tiene su tiempo también. Para algunos va a ser instantáneo, pero para otros va a tardar un poco. Para otros ya se ha cumplido, ya tienen la cosecha en sus manos. Y algún día quiero escuchar los testimonios de que Dios ha sido fiel con ustedes. De que Dios ha cumplido con la promesa que le dio. Quiero verlos un día aquí conmigo, dando testimonio de que eso ha sucedido. Pero a los que aún no les ha venido el cumplimiento de esa promesa, recuerda que tu Dios es fiel. Dilo conmigo, Dios es fiel. Va a cumplir con su palabra y nos dará fuerzas para verlo. Amén. Hermano, a medida, con estas palabras ya acabo, ya pueden ir subiendo los músicos si quieren. A medida que dependamos más y más del Espíritu Santo, nuestro amado Dios hará que las verdades bíblicas se conviertan en un hecho en nuestra vida para que podamos vivir de manera sabia, pero también glorificando y honrando al Señor con nuestra vida. No trayéndole deshonra, sino honra a su nombre. Que el Señor nos dé fortalezas, hermanos, para poder aplicar estos antiguos principios bíblicos que son nada novedosos, que están anclados en la palabra y están preparados para que nosotros los disfrutemos. Tenemos que andar, hermanos,
obedeciendo al Señor siempre, cada día de nuestra vida, dejándole las consecuencias a Él. Pase lo que pase, es para su gloria y también para mi beneficio. También, hermanos, tienes que recordar que Dios tiene el control absoluto de toda, en medio de cada circunstancia de nuestra vida. Y por último, recuerda, hermano y hermana, que tenemos que confiar en el Señor para cada necesidad. Lo que el Señor suplió ayer, quedó para ayer. Pero los cielos siguen abiertos para nosotros hoy. El maná ya ha sido entregado, que es Jesús. Ya no nos hace falta buscar más comida espiritual. La tenemos en Él, en su palabra, la tenemos en Él. Pero sí, como seres humanos, como hijos de Dios aquí en la tierra, hay necesidades que Dios siempre ha estado dispuesto a suplirlas. Porque nuestro Dios es nuestro Padre. Y cuando tú le pides a tu Padre pan, no te va a dar una serpiente. Te va a dar la bendición que tú necesitas. Cierra los ojos conmigo. Mi Señor y Rey, gracias te doy en este día por tu poderosa presencia. Gracias por ese tiempo de alabanza que hemos podido dedicarte, que ha brotado de nuestros corazones, agradecidos por lo que has hecho en nosotros, pero sobre todo por ser nuestro Padre bueno. Porque tú te acercaste a nosotros en el momento idóneo, en ese momento en el que nadie daba nada por nosotros. Allí cuando estábamos quebrados, heridos, destrozados emocionalmente, invadidos por opresiones demoníacas, tú nos liberaste con el poder del Espíritu Santo. Tú nos traíste libertad, tú nos traíste gozo, tú nos traíste plenitud. Y en estos tiempos de hoy, Señor, tiempos tan extraños que están rodeando alrededor nuestro, Señor, en los cuales a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo, te pido que nos des las fuerzas para seguir confiando en ti, en el poderoso Dios vivo, el creador del cielo y la tierra, el creador que todo lo sostiene y que nunca se olvida de su creación, pero que tiene alta estima por aquellos que son su pueblo. Te doy las gracias, Señor, por haberme llamado ese día. Y te doy las gracias por haber llamado a cada uno de mis hermanos en el momento en el que tú lo hiciste, porque fue el momento preciso. Pero hoy te pido, Padre, que podamos seguir descansando en aquellas promesas en las cuales nos gozamos, Señor. Te pido que tú nos ayudes a seguir descansando en tu palabra, porque tu palabra es poderosa, es luz ante nuestro camino, nos trae limpieza a nuestro espíritu, a nuestro alma. Nos trae quietud y reposo al ver tus proezas. Nos trae gozo y alegría al ver cómo tratas a tu pueblo, cómo tratabas a tu pueblo. Y nos trae alegría y gozo a saber que tu promesa sigue permaneciendo para nosotros hoy también, hasta que Jesús venga a recoger a su iglesia. Pero hasta ese día, danos el poder y la gracia, Señor, para resistir al maligno, para reprender todo argumento que quiera sembrar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, para decirle que no tienen nada que hacer en medio nuestro, porque nosotros tenemos pertenencia, pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos llenos del Espíritu Santo y anhelamos cada día ser llenos de nuevo para que esa gracia esté en nosotros y podamos predicar con poder el Evangelio, para que toda esta humanidad que está alrededor nuestro pase de muerte a vida. Te pido la bendición, Señor, sobre aquellos que están en debilidad hoy aquí presentes. Te pido la gracia, Señor, para aquellos que han perdido la fe en tu palabra, para que tú los reavives con el poder de lo alto, los toques, Espíritu Santo, y quebrantes toda duda que el enemigo haya querido plantar. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que los oídos se abren. Declaramos que los ojos ven. Declaramos que el Espíritu se renueva en el poder del Espíritu Santo. Declaramos, Señor, que hay sanidad en nuestros cuerpos por amor a tu nombre, Señor, por ese amor que tienes por nosotros, Señor. Declaramos que hay libertad para nuestros hijos, para nuestras hijas. Declaramos, Señor, que hay gozo y paz aún en medio de las tinieblas. Declaramos que hay bendición sobre aquellos que te buscan.
Padre, que cuando abramos la boca, predicando tu palabra, tu Espíritu Santo convenza, llene de poder, Señor, nuestra vida y podamos hacerlo con tranquilidad, con gozo, pero con premura también, Señor, porque los tiempos son cortos. Te pido, Espíritu Santo, que toques a la iglesia de aquí presente y que toques cada una de sus necesidades. Gracias, Dios, porque eres fiel. Nunca te mudas y nos dejas abandonados, Señor, sino que siempre estás ahí cuando te necesitamos. Gracias porque siempre quieres mantener esa relación profunda con nosotros. En el nombre de Jesús.